porque este presidente metió a nuestro país en esto sin un objetivo estratégico, sin un plan, sin un cronograma. Y por eso hemos gastado muchas municiones. Y eso significa que el pueblo estadounidense está menos seguro, ya sea un conflicto en el Pacífico Occidental, con China o en cualquier otra parte del mundo, las municiones están agotadas. Donald Trump dijo que la guerra en Irán habría costado hasta el momento 25.000 millones de dólares. Ahora que nueva información se está filtrando de los briefings del Pentágono sobre el coste real de esta guerra. Su propio gobierno está entrando en pánico. Están amenazando con meter a la cárcel a cualquiera que se atreva a decir esto en público. Pues bueno, el senador demócrata Mark Kelly salió en televisión y dijo lo que escuchó en los briefings clasificados del Pentágono sobre el coste real de esta guerra. Y bueno, pues ¿cuál fue la respuesta por parte del gobierno trumpista? Por parte de Pete Hegseth. Amenazarlo con una investigación criminal por haber dicho esto en público. Porque amigos, la verdad que acaban de revelar es tan devastadora que el gobierno trumpista, el régimen trumpista, prefiere meter a la gente a la cárcel antes de que se sepa la verdad. Y obviamente vamos a contarlo igualmente. Antes de continuar, como siempre, sean bienvenidos a un nuevo video. No se olviden de apoyarme con su like, compartir el contenido y suscribirse a nuestro canal si es que aún no lo han hecho. No te olvides de dejarme en la caja de comentarios tu opinión sobre este tema. Bueno amigos, vamos por partes. El régimen trumpista, hasta el momento, nos ha dicho que la cifra real, el costo real de lo que va de la guerra, son 25.000 millones de dólares. Eso por sí ya es una cantidad enorme, ojo con el detalle. Pero amigos, ese número solo cuenta algunas cosas básicas. Misiles disparados, aviones que volaron, algo de equipo perdido, y no cuenta nada más. No cuenta el impacto en la economía, no cuenta el daño en el mercado de bonos, no cuenta los precios actuales del petróleo. Y digo precios porque todos los días se está moviendo. Un día sube, otro día baja. No cuenta lo que va a costar reponer el arsenal militar. Y obviamente no cuenta nada de las consecuencias reales de esta guerra para los estadounidenses. Economistas muy serios están diciendo que el coste real de esta guerra va a estar en billones, con B, no en los miles de millones, en los billones. El economista Justin Wolfers del New York Times lo explicó así. El riesgo geopolítico generado por esta guerra por lo menos cuesta 200.000 millones en actividad económica perdida. Millones de empleos menos en un solo año. Los tipos de interés, que ahora por cierto no van a bajar porque la Reserva Federal no puede hacerlo, en medio de todo este caos, cuestan otros 200.000 millones en actividad económica perdida. El mercado de acciones ha perdido aproximadamente 3 billones de dólares en valor desde que ha empezado esta guerra. El precio del petróleo seguramente se va a mantener elevado por lo menos hasta el próximo año 2028, señores. 2028, no 2027. Goldman Sachs calcula que el crecimiento económico estadounidense va a ser medio punto porcentual más bajo durante 2 años, lo cual equivale a otros 400.000 millones en ingresos perdidos. Y encima el mercado de bonos, amigos, está pagando tipos de interés más altos, lo cual significa que el gobierno estadounidense tiene que pagar más dinero cada año, solo en intereses. Y eso ya está en los billones. Luego está el coste militar, amigos, que es el
el más alarmante de todo esto. Y bueno, pues justamente este fue el tema del briefing clasificado del Pentágono que el senador demócrata Mark Kelly escuchó. Y bueno, es tan serio que él decidió salir a contarlo en televisión, aunque esto pueda costarle una investigación criminal. Escuchemos lo que dijo. Pero cuando se trata de preparar a Estados Unidos para defender a nuestros aliados y a nosotros mismos, lo que usted describe básicamente hace imposible que un demócrata como usted diga que no a esa solicitud de la Casa Blanca de 1.5 billones de dólares en gasto de defensa. Bueno, primero que nada, permítame retroceder un segundo. Cosas como esta, nada es inevitable. Siempre hay otras opciones. Durante la administración Obama, el acuerdo con Irán, el JCPOA, mantuvo el enriquecimiento en un nivel más bajo. Donald Trump lo destrozó. Esa es la razón por la que estamos aquí. Pero esto tampoco era inevitable. Había otras cosas que podíamos hacer. La petición de 1.500 millones de dólares de esta administración es indignante. Cuando llegué al Senado hace 5 años y medio, el presupuesto de defensa era de poco más de 700 millones de dólares. Ahora están pidiendo el doble de dinero. Es casi la misma cantidad que el resto del mundo gasta en su defensa. Y como señalé en esa audiencia, hay cosas ahí como el Golden Dome. La física de esas cosas es realmente difícil. Estoy muy seguro de que vamos a gastar mucho dinero y vamos a obtener un sistema que no funciona. Hay otras cosas ahí que no necesitamos. Quiero decir, necesitan presentar un presupuesto de defensa que tenga sentido para el momento en el que estamos. Vale, parece que estás diciendo que no. Los números son devastadores, amigos. Según un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Estados Unidos habría gastado al menos un 45% de su arsenal de misiles de ataque de precisión. El 50% de sus interceptores THAAD y casi la mitad de sus misiles interceptores balísticos Patriot. Todo esto, amigos, solo en las primeras 7 semanas de guerra. Hay algo que pone todo esto en perspectiva de una manera brutal, y es que Estados Unidos disparó más misiles Patriot en los primeros 4 días de guerras con Irán que todos los que han suministrado a Ucrania en los últimos 4 años. Cada uno de esos misiles, solo para que lo tengan en cuenta, amigos, cuesta $4 millones. Los misiles del sistema Patriot. Y los estaban utilizando para derribar drones iraníes Shahid, que a lo mucho cuestan $50,000 cada uno. $4 millones para derribar $50,000. Esa es la matemática en esta guerra. Bueno, pues el senador demócrata también fue al programa Face the Nation a hablar justamente sobre el presupuesto de defensa de Donald Trump, que ahora está pidiendo en consecuencia de todo esto. Escuchemos. Sí, Margaret, lo hemos hecho. Lo hemos estado monitoreando varias veces. El Pentágono nos ha informado sobre municiones específicas. De hecho, han sido bastante detallados sobre Tomahawks, ATACMS, SM-3, rondas THAAD, rondas Patriot, esas rondas interceptores para defendernos. Y los números, creo que es justo decirlo, es sorprendente lo profundo que hemos llegado en estos arsenales, porque este presidente metió a nuestro país en esto sin un objetivo estratégico, sin un plan, sin un cronograma. Y por eso hemos gastado muchas municiones. Y eso significa que el pueblo estadounidense está menos seguro. Ya sea un conflicto en el Pacífico Occidental, con China, o en cualquier otra parte del mundo, las municiones están agotadas. Quizás me viste hacerle esta pregunta al secretario de Defensa sobre cuánto tiempo va a tomar reabastecerlas. Estamos hablando de años. $1,5 billones. El mayor aumento en gasto militar desde la Segunda Guerra Mundial. Un 42% más que el presupuesto anterior. Porque, a ver, cuando el senador llegó al Senado hace 5 años, 5 años y medio más o menos, el presupuesto de defensa era de $700 millones. Ahora piden el doble. Y ese presupuesto incluye el famoso Golden Dome, el domo de oro, ¿no?
Un sistema de defensa que, según este senador, tiene una física muy difícil, que va a costar una fortuna y que no va a funcionar. Y bueno, pues eso son $4,000 más por cada familia estadounidense. $4,000 por hogar, para un presupuesto que en parte se necesita porque Pete Hegseth y Donald Trump se gastaron las municiones en una guerra sin objetivo estratégico y sin plan ni autorización del Congreso. Hay que entender, amigos, lo que significa, ¿no? Haberse gastado la mitad del arsenal en 7 semanas. Aunque Estados Unidos tiene suficientes misiles como para poder seguir combatiendo en la guerra de Irán sin limitaciones, actualmente hay un riesgo creciente de que el ejército estadounidense no esté suficientemente preparado para una guerra futura en el Pacífico. O sea que, mientras que Donald Trump siga haciendo sus posts en Truth Social, amenazando, por ejemplo, a China, el ejército estadounidense no tiene las municiones que van a necesitar si es que esa amenaza se volviera real. Solo para que entiendan, amigos, la magnitud de todo esto, reponer ese arsenal gastado hasta el momento va a llevar años, porque ya se han firmado contratos con Lockheed Martin para aumentar la producción de interceptores, pero la cadena de suministro no va a poder acelerarse de un día para otro. La respuesta de Pete Hegseth a todo esto fue amenazar con meter al senador a la cárcel. Dijo que estaba hablando falsamente y estúpidamente sobre un briefing clasificado, que si había violado su juramento, que el Consejo Legal del Departamento de Guerra lo iba a revisar. A ver, está hablando de un senador estadounidense electo que simplemente está cumpliendo con su obligación constitucional de informar al pueblo estadounidense. Y hay que recordar que cuando le preguntaron al director de presupuesto de la administración Roosevelt en el Congreso de los Estados Unidos cuánto costaba esta guerra, dijo que no tenía ni una estimación aproximada para darles. O sea que el director de presupuesto ni siquiera sabía ni sabe cuánto cuesta la guerra. Pero claro, Pete Hegseth quiere meter a la cárcel al senador que sí lo sabe y lo dice. Y bueno, Donald Trump, que usa los números grandes para confundir a la gente, ya lleva meses hablando de 18 billones aquí, 21 billones allá, números enormes que suenan muy bien, pero que son completamente falsos, amigos. Lo hace de manera deliberada, para que cuando alguien diga que esta guerra va a costar billones de dólares, la gente ya esté tan confundida con tantos números grandes que no sepa que es verdad. Y mientras tanto, los billones reales se los están robando los contribuyentes estadounidenses. Es más, Howard Lutnick lo dijo sin ningún pudor. Escuchen esto. Y por cierto, te cuento que ayer vendí 1,000 unidades. Así, abrí un Polymarket que cree sobre cuántos de ustedes van a vender este año. ¿Y cuántas personas crees que hay en el mundo que podrían calificar? Hay 37 millones de personas en el mundo que son capaces de comprar el auto. Eso es Por si te lo preguntabas, 37 millones. Eso es mucho más de lo que me dijo ChatGPT, que son capaces de comprarlo. que son capaces de comprarlo. Ahora, no digo que lo vayan a hacer, pero son capaces de comprarlo. ¿Cuántos crees que vas a vender? El presidente cree que podemos vender 1 millón. Entonces, 5 billones. Suman $5 billones. 5 billones vendiendo tarjetas doradas, mientras se gastan el arsenal militar en una guerra sin plan y piden 1,5 billones más para defensa. Luego tenemos a Pete Hegseth, que lo que está haciendo con el ejército desde adentro, amigos. El coste de esta guerra no solo es económico, también es humano, es institucional. Pete Hegseth, amigos, está destruyendo el ejército estadounidense de maneras que van a tener consecuencias durante décadas. Y esto es empezando por esa obsesión que tiene con eliminar la diversidad. Escuchen esto. No he hablado tanto sobre eso en estas audiencias, porque esta es una audiencia presupuestaria sobre 1.5 billones que es histórica y significativa.
pero lo que respalda el cambio que hemos visto en nuestro departamento fue un enfoque láser en volver a lo básico. Y la palabra clave para eso es mérito. Teníamos un departamento que estaba obsesionado con el género, la ideología y la raza, la diversidad, la equidad y la inclusión. De hecho, el mantra que uno escuchaba salir de los labios de los generales con una expresión seria en el rostro era: nuestra diversidad es nuestra fortaleza, que es la frase más absurda en la historia militar. La frase más estúpida en la historia militar según Pete Hegseth. Pues bueno amigos, ahora quiero mostrarles una de las grandes contradicciones dentro del propio círculo trumpista. Y es que ni siquiera se pueden poner de acuerdo en su propia mentira. Vean esto. Como un regalo directo de Estados Unidos para el mundo, hemos establecido una poderosa cúpula roja, blanca y azul sobre el estrecho. Destructores estadounidenses están en posición, apoyados por cientos de aviones de combate, helicópteros, drones y aeronaves de vigilancia que brindan supervisión las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para los buques comerciales pacíficos. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué ocurrió con el proyecto Libertad, presidente? ¿Por qué se suspendió? Se decía que esto sería la próxima fase bélica. El liderazgo realmente maravilloso que ese lugar, como saben, Pakistán ha sido fantástico y sus líderes han sido fantásticos, el mariscal de campo y el primer ministro, y ellos nos pidieron que no lo hiciéramos. Volveremos a hacerlo si es necesario. Nos pidieron que no lo hiciéramos durante la negociación. ¿Está usted considerando...? Pete Hegseth lleva meses, amigos, despidiendo a generales, despidiendo a comandantes, a los más experimentados del ejército estadounidense. Por lo menos hasta el momento ha despedido 24 generales y comandantes desde que entró al cargo. El 60% de los despedidos, curiosamente, son gente de color y son mujeres. Como que no es sobre si son competentes. Es más, tal vez, por cómo se ven. Es más, los expertos lo están diciendo claramente. Escuchen. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha destituido al general de mayor rango del Ejército de Estados Unidos y a otros 2 generales también. Como ex subsecretario de Prensa del Pentágono, ¿qué tan inusuales son este tipo de destituciones de altos generales en medio de una guerra? Es increíblemente inusual, especialmente ver a alguien como el general George, quien ha servido bajo múltiples administraciones y posee una gran cantidad y profundidad de conocimientos, ser básicamente obligado a retirarse por el secretario Hegseth en medio de la guerra. Entonces, es decir, eso es algo que uno no... Es que es increíblemente inusual, amigos, despedir a uno de tus mejores generales, si es que no es el mejor general, en medio de una guerra. Especialmente, ¿no? Es el general George. Ha servido bajo múltiples administraciones. Este hombre tenía conocimiento, tiene conocimiento muy profundo, muy íntimo de esta región, del Medio Oriente. Otro experto fue mucho más claro. Miren esto. Tuve el honor de trabajar con el General George cuando estuve en la administración. Es increíblemente profesional, alguien que realmente conoce íntimamente la región, y por eso deshacerse de él en este momento me parece sumamente perjudicial. Y lo que estás viendo es al secretario Hegseth realmente enfrentándose a personas que tal vez no están de acuerdo con sus planes o con una alineación con la estrategia, y a personas que sí se atreven a hablar. Así que está vaciando las filas de oficiales muy experimentados, lo cual tendrá un efecto negativo durante años. Y no creo que la gente entienda que deshacerse de alguien así, con ese nivel de conocimiento, va a ser perjudicial para el ejército, sin duda. Sin duda tiene credenciales impecables. Sus conocidos y colegas dicen que tiene gran reputación. General de ejército. Sí. Pete Hegseth está vaciando las filas de oficiales experimentados. Y eso, amigos, va a tener efectos muy negativos durante años. Hay una preocupación muy seria sobre algo más, y es que al despedir a toda la gente con experiencia, gente con el carácter necesario como para decirle no al trumpismo, si es que se atreve a dar una orden ilegal, puede que ya no haya nadie dispuesto a hacerlo, amigos. Que lo que queda en el ejército luego de todos estos despidos
son simplemente personas que deben su cargo a la lealtad política, no a sus méritos militares. Los expertos están comparando esto con lo que Stalin hacían con sus generales. Cuando un líder empieza a despedir a sus mejores militares y reemplazarlos simplemente con personas ciegas, personas leales, lo único que te queda es un ejército que obedece, pero que no sabe combatir. Un ejemplo concreto que demuestra las consecuencias mortales de tener a alguien incompetente frente al ejército, amigos. El 1 de marzo, 6 soldados estadounidenses murieron en un ataque de drones iraníes. Según los soldados supervivientes, esas tropas fueron reubicadas a una base en el puerto de Shabak, aproximadamente una semana antes de que empezara la guerra. Incluso, aunque los oficiales sabían que esa base sería un objetivo muy probable para ataques, sin sistemas antidrones, sin sistemas antirroqueta, sin la protección básica que tenían en Irak hace 20 años. 6 soldados estadounidenses murieron por eso. Es más, el congresista demócrata Pat Ryan se lo dijo a Pete Hegseth en la cara. Escuchen esto. 6 de nuestros soldados están muertos. Al día siguiente minimizaste el ataque. Dijiste que fue un infiltrado que se coló entre las defensas fortificadas. Pero desde entonces, afortunadamente, valientes sobrevivientes han salido a contar la verdad. Uno de nuestros soldados sobrevivientes le dijo a CBS, cito, «Pintar un panorama en el que uno se coló es una falsedad». Otro dijo que la unidad estaba, cito, «sin preparación para defenderse, no era una posición fortificada». Otro sobreviviente dijo que la protección del edificio era tan débil como puede ser. Secretario Hegseth, eso obviamente contradice directamente lo que usted dijo desde el podio del Pentágono al día siguiente. Entonces, ¿está usted diciendo que estos soldados, nuestros soldados que sobrevivieron a este ataque horrible, 6 soldados muertos por culpa de la incompetencia de este hombre? Y claro, Pete Hegseth, en lugar de asumir la responsabilidad, dijo que la prensa solo quiere hacer quedar mal al presidente, que es reprensible que el congresista pregunte sobre soldados muertos. Y cuando le preguntaron directamente si es que asumía responsabilidad, dijo que por supuesto, que estuvo en Dover cuando volvieron los cuerpos. A ver, como si hacer eso compensara haber mandado a estos soldados a una base sin tener la protección necesaria, porque sabían que iban a ser atacados. Mientras todo esto pasaba, el Pentágono le pidió a las empresas de satélites que no publicaran imágenes que mostraran el daño real que los ataques iraníes causaron en estas bases. Es más, el Washington Post tuvo que utilizar imágenes publicadas por Irán, porque el gobierno estadounidense bloqueó las suyas. O sea que el gobierno trumpista, una vez más ocultando la realidad de los daños, mientras que Pete Hegseth fanfarronea sobre la superioridad militar estadounidense. Vean esto. Alineando y fijando a sus líderes y a sus líderes militares. Sobrevolando Teherán, sobrevolando Irán, sobrevolando su capital, sobrevolando la Guardia Revolucionaria Islámica. Los líderes iraníes mirando hacia arriba y viendo solo a Estados Unidos y el poder aéreo israelí. Cada minuto de cada día hasta que decidamos que se acabó. E Irán no podrá hacer nada al respecto. B-2, B-52, B-1, drones Predator, cazas controlando los cielos, seleccionando objetivos, muerte y destrucción desde el cielo todo el día. Estamos jugando en serio. Nuestros combatientes tienen la máxima autoridad otorgada personalmente por el presidente y por un servidor. Nuestras reglas de enfrentamiento son audaces, precisas y están diseñadas para desatar el poder estadounidense, no para limitarlo. Esto nunca estuvo pensado para ser una pelea justa, y no lo es. Les estamos golpeando mientras están en el suelo, que es exactamente como debe ser.
El 1 de marzo, 6 soldados del ejército, incluido un constituyente mío, murieron en un ataque con drones iraníes. ¿Asume alguna responsabilidad por esas muertes? Estuve en Dover al volver. Asumo El deber. por cada aspecto. Bueno, lo aprecio, porque también se queja del hecho de que ocurren cosas trágicas. Las noticias lo ponen en primera plana. La prensa solo quiere hacer que el presidente quede mal. ¿Se trata de los soldados o se trata de que el presidente quede mal? No es solo el presidente quien quiere que los medios lo hagan quedar mal. Eres tú. En realidad se trata de los soldados. Francamente, es indigno que diga eso. A ver, amigos, para cerrar todo esto, ponérselos de una manera muy clara. Esta guerra contra Irán, sin duda alguna, ha expuesto una condición de insolvencia estratégica estadounidense. Nos los ha dejado claro. Un país cuyo compromiso simultáneos en Europa, el Indo-Pacífico, el Golfo, ya no pueden ser sostenidos por su arsenal agotado, por su presupuesto sobreextendido, por sus alianzas que están fracturadas. La guerra que el régimen trumpista ha lanzado para, según, reforzar la posición de Estados Unidos en el Medio Oriente, más bien ha dejado al ejército estadounidense con la mitad de sus misiles gastados, con aliados que tuvieron que abrir los ojos y enfrentarse cara a cara, decirle la realidad al trumpismo y cerrarle sus bases, como lo hemos visto en muchos países, casi toda Europa. Generales despedidos, ya con soldados fallecidos, con un presupuesto de defensa que no alcanzó y ahora pides el doble, mucho más que desde la Segunda Guerra Mundial. Y encima amenazando a senadores que simplemente salen a decir la verdad. Pues bueno, yo creo que esto ya nos refleja exactamente la situación de pánico en la que está el trumpismo. Pero bueno, señores, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. No te olvides de dejarme en la caja de comentarios tu opinión sobre este tema. Apóyame con tu like, comparte el contenido con tus amigos, con tus familiares, en tus redes sociales y no te olvides de suscribirte a nuestro canal si es que aún no lo has hecho. Activa esa campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.